¿Se puede hablar de redención? ¿Se puede hablar de orígenes oscuros, desentrañarlos y terminar siendo un poco de esa luz que necesita el mundo? ¿Qué tal si hablamos de dinámicas dolorosas, tóxicas, de las cuales una persona logra salir y en este caso encontrar su propio camino? Pero ¿qué tal si a todo esto le sumamos más dificultad? Si todo surge precisamente cuando eres un niño. Así es, el día de hoy nos adentramos en el mundo de Hunter x Hunter para conocer a Killua Soldic como nunca antes lo viste. La historia de Killua Soldic comienza en las sombras, en una familia cuyo nombre inspira temor en todos los rincones del mundo. Los Soldic son conocidos por ser letales asesinos, pero sobre todo despiadados, forjando en estos parámetros su reputación a lo largo de las generaciones. Es por esto que desde su nacimiento, Killua estuvo destinado a seguir los pasos en el arte de la muerte. Su infancia se desarrolló en la fría y sombría mansión Soldic, pero si analizamos la disfuncional estructura de la familia, podemos resaltar aspectos bastante curiosos. Sus padres, Silva y Kikyo Soldic, son representados como figuras autoritarias que ejercen un control estricto sobre la vida de sus hijos, hacen cumplir un rígido código de conducta y disciplina precisamente dentro de la familia. Ambos padres son emocionalmente distantes de sus hijos y los ven más como una herramienta en el negocio. Ellos priorizan la reputación y el éxito incluso sobre el bienestar de sus propios hijos. Killua también tiene varios hermanos. Están los mayores como Illumi y Miluki y hermanos menores como Kaluto y Aluka. Las relaciones entre los Soldic, sobre todo los hermanos, se caracteriza por una intensa rivalidad y una evidente competencia. Illumi en particular ejerce una poderosa influencia sobre Killua. Su relación es tensa y el propio Illumi a menudo manipula las decisiones y las acciones de Killua para precisamente mantener ese control. Pero si hablamos del carácter físico, los entrenamientos y acondicionamientos son extremos desde una temprana edad, diseñados para convertirlos en hábiles asesinos. En lo psicológico, se consigue insensibilizarlos a la violencia y reprimir sus emociones. Utilizan castigos y amenazas para garantizar el cumplimiento y la lealtad de sus hijos. Esa base nos ayuda a entender el impacto psicológico en Killua. La crianza le ha dejado cicatrices emocionales y algunos conflictos internos. Experimenta sentimientos de culpa, miedos y dudas que pueden afectar sus decisiones y comportamiento. La dinámica de su infancia ha influido en el sentido de identidad, moralidad y lealtad. Así, la familia Soldic está marcada por el control, la manipulación y el desapego emocional. Todo esto impacta precisamente en el desarrollo de Killua. Sus relaciones estuvieron llenas de tensión y complejidad, pero hablamos en pasado, porque detrás de esta fachada de crueldad y violencia, Killua anhelaba algo más. Soñaba con escapar de su destino, tener un libre albedrío, todo esto que se le había sido negado. En su interior sentía esta lucha entre estas expectativas familiares y su deseo de ser algo más que un simple asesino. Este conflicto interno sería una fuerza impulsora en su vida y en la búsqueda de su propia identidad. Es ahí donde empezamos entonces a ver el desarrollo del personaje. Killua está en constante relación con varios personajes y situaciones que lo ayudan a crecer y convertirse en lo que él considera tal vez una mejor persona. Sin duda alguna, el personaje que marcaría un antes y un después en la vida de Killua es Gon Freecss, quien se convierte en el mejor amigo precisamente y en una de las figuras más influyentes de su vida. Este encuentro casual en el examen de cazadores marcaría el comienzo de una amistad profunda y duradera, pero también sería un punto de inflexión en la vida de Killua. La amistad inquebrantable, la honestidad, la determinación, la empatía y la pureza de corazón de Gon tienen un profundo impacto en Killua, que lo inspira tal vez a reevaluar sus propios valores y motivaciones. Es a través de este lazo de amistad que Killua rompe las barreras que había construido a su alrededor y aprende a confiar y sobre todo, abrirse a los demás.
Leorio y Kurapika, compañeros del grupo principal, sirven también como ciertas influencias positivas para el propio Killua. Proporcionan diferentes perspectivas y valores que contrastan con la educación asesina que tiene Killua. La naturaleza sencilla y compasiva de Leorio anima a Killua a considerar formas alternativas para poder abordar los problemas y relacionarse con las demás personas. La búsqueda de justicia y venganza de Kurapika desafía incluso la comprensión de Killua sobre esta moralidad y ética. Si tenemos que hablar de personajes que también influyen en Killua, tenemos que hablar de Bisky, una cazadora y maestra experimentada. Ella juega un papel fundamental en el crecimiento de Killua. Durante, por ejemplo, el arco de Grid Island, ella misma ayuda a Killua a reconocer y superar sus limitaciones físicas y a la vez emocionales, mediante orientación y entrenamiento riguroso. Su tutoría aumenta su confianza y obviamente las habilidades de combate. Pero claro, llegados a este punto, tenemos que hablar de Hisoka. Hisoka es un personaje complejo y tal vez uno de los antagonistas de la serie hasta cierto punto. Su naturaleza impredecible, sus interacciones con Killua terminan obligando precisamente al mismo a pensar estratégicamente y desarrollar sus habilidades de combate. La presencia de Hisoka desafía a Killua a adaptarse y mejorar sus habilidades para precisamente sobrevivir y de hecho hasta proteger a sus amigos. Un punto y aparte sería la relación que tiene Killua, por ejemplo, con su hermana menor Aluka. Otro factor importante en su desarrollo, su amor y protección hacia ella, lo motivan a desafiar las tradiciones y valores opresivos de los propios Soldics. A través de estas interacciones con Aluka, Killua aprende sobre la compasión, el sacrificio y la importancia de este amor incondicional que tal vez antes ni siquiera podía sentir. Pero cada paso del viaje de Killua también tiene choques internos. Uno de los momentos cruciales de su aventura fue su participación en los exámenes de cazadores, una serie de pruebas agotadoras, diseñadas para separar a los débiles de los fuertes, donde él se convirtió en un cazador con su propia visión de lo que eso significaba. Alguien que buscaba aventuras y conocimiento, aunque el tiempo se lo negó en una primera intención, en la segunda, Killua entendía por qué era necesario cumplir este desafío. El propio Killua demostró su astucia y habilidades en combate al superar cada uno de esos obstáculos. A medida que avanza, los desafíos se volvieron cada vez más grandes, desde enfrentar a poderosos oponentes hasta tomar decisiones de vida o muerte. Todas estas experiencias lo obligan a enfrentar a sus propios demonios, cuestionar su educación y, en última instancia, esforzarse a convertirse en un individuo más compasivo, independiente y con una rectitud moral propia. Pero claro, llegados a este punto, debemos hablar precisamente de eso, de la lucha interna de Killua. Bajo su apariencia y tranquila sonrisa despreocupada, Killua estaba llevando consigo una carga emocional profunda y una lucha interna constante. A medida que exploramos su personaje a profundidad, descubrimos que Killua está atrapado en una batalla entre su propia naturaleza asesina, mientras se debate entre el deseo de ser libre y su propia identidad más allá de las expectativas impuestas por su legado familiar y las que tenía de sí mismo, e incluso llegar eventualmente a la autoaceptación. La dificultad de Killua para expresar y procesar sus emociones resaltan la importancia de buscar ayuda y apoyo cuando se enfrentan a desafíos emocionales. Reprimir las emociones puede incluso provocar angustias, cosa que Killua vivió de primera mano desde muy pequeño y por mucho tiempo. La evolución de la brújula moral de Killua a veces puede ser ambigua. Es posible que sus acciones y decisiones no siempre se alineen con los estándares éticos convencionales, lo que ilustra la complejidad de afrontar dilemas morales según la realidad de cada una de las personas. Entre las cualidades positivas que se pueden resaltar de Killua se encuentran esa lealtad que sencillamente no se puede romper. Killua tiene esta perspectiva frente a sus amigos, particularmente hacia Gon, en el cual demuestra la importancia de apoyar a aquellos que te importan en las buenas y en las malas. Está dispuesto en hacer todo lo posible para proteger y ayudar a sus amigos. La determinación y persistencia de Killua en esta persecución para sus objetivos de cómo convertirse tal vez en una mejor persona y liberarse de la influencia de su familia sirven como ejemplos también inspiradores de crecimiento y superación personal.
personal, y es que nada externo a tus propias decisiones puede tomar las riendas de tu propia vida, ni siquiera el haber nacido en una familia de asesinos. Killua es altamente adaptable y puede evaluar y responder a situaciones rápidamente. Su capacidad para pensar y adaptarse a circunstancias cambiantes puede ser un rasgo valioso del cual se puede aprender. Este autodescubrimiento es tal vez lo más importante del viaje de Killua, y es que en él se busca esta enseñanza de la importancia de cuestionarlo todo, incluso los propios valores y creencias, especialmente cuando han sido impuestos por diferentes influencias externas y no nacen de nuestra propia voluntad. A lo largo de la serie, Killua se vuelve más compasivo y empático. Su creciente capacidad para cuidar de los demás demuestra el impacto positivo de fomentar la empatía y obviamente la bondad. Pero claro, uno no puede apreciar la luz si antes no ha vivido en las sombras. Y es que los lados negativos de Killua también son bastante importantes y de ellos se puede aprender. Por ejemplo, a veces busca su amistad con Gon y sus aventuras como una forma de escapar de los problemas familiares. Si bien buscar refugio en amigos es saludable, evitar los problemas por completo puede ser perjudicial a largo plazo. Y el hecho de no comentar este tema o no comunicarlo hace que se generen hasta una tensión en las propias amistades. Debido a su educación como asesino, Killua tiene propensión a la violencia y puede recurrir a ella cuando se enfrentan a amenazas o desafíos. Esto sirve como un recordatorio de los peligrosos potenciales de una educación violenta y la necesidad de canalizar la agresión de manera constructiva. Killua a veces puede ser impulsivo e imprudente, especialmente cuando se trata de proteger a sus amigos. Si bien su lealtad es admirable, es importante también equilibrarla con una cuidadosa consideración de las posibles consecuencias. A lo largo de lo que avanza la serie, la historia, Killua empieza a desarrollar metas claras y una determinación sobre todo a la redención. Y es que en lugar de seguir el camino predestinado, Killua opta por trazar su propio destino. Y es que sus objetivos eran simples pero poderosos: encontrar la felicidad en la vida ordinaria, proteger a sus seres queridos y buscar la redención tanto para él como para su familia. Y esto mientras obtenía respuestas a preguntas fundamentales sobre su propósito y su lugar en el mundo. Esto llevó a tomar decisiones valientes y a afrontar desafíos imposibles, demostrando su valía en cada paso del camino. Y es que Killua busca romper este ciclo de violencia y traumas en el que quedó atrapado. A medida que avanza hacia un futuro incierto que ya no está moldeado ni marcado por su familia, Killua lo hace con determinación, esperanza y la firme creencia en que podría cambiar su futuro. Nos enseña que a pesar de las circunstancias más oscuras y los traumas más profundos, siempre hay una oportunidad para la redención, y esta a veces viene de la mano de una persona que nos brinde esa esperanza o nos brinde un espacio donde podamos ser nosotros mismos. Killua se convierte en un símbolo de que el destino no está tallado en piedra, que cada uno puede escribir su propio camino y encontrar su identidad, recordándonos que la verdadera fuerza no solo reside en las habilidades físicas, sino también en la valentía de ser uno mismo. Esta redefinición de su sistema de valores evidencia no solamente su camino hacia la madurez, sino a algo que es un recurso bastante utilizado, no solamente en el anime, sino en diferentes tipos de obras literarias: la redención. En resumen, Killua es un estudio profundo en psicología dentro del mundo del anime. Su viaje desde una fachada emocional hasta una auténtica reconquista de su propio ser muestra la complejidad precisamente de su transformación. En Hunter x Hunter, Killua nos recuerda que la lucha por la identidad, la amistad y la autoaceptación trasciende los confines de la pantalla, resonando con las experiencias humanas universales.